para acusar a Susana María del Carmen Villarán de la Puente y a otras 19 personas naturales y 8 personas jurídicas, amparándome en la Constitución y en la ley. ¿Cuál va a ser el esquema de presentación del alegato del Ministerio Público? Es el siguiente. Primero voy a hacer algunos aspectos breves, preliminares, sobre la presentación. Segundo, ingresaré ya a los hechos que sustentan la acusación. Luego abordaré cada una de las imputaciones brevemente e individualizadas de cada uno de los acusados. Por último, las calificaciones jurídicas, medidas, penas solicitadas y finalmente la relación de los medios de prueba admitidos. Si ustedes lo consideran, se tendrán por presentados si la hora y la presentación de la alegación del Ministerio Público ha cumplido con su finalidad. En ese orden, procedo con los anunciados aspectos preliminares de mi alegación. ¿Cómo es que presento el alegato del Ministerio Público el día de hoy? Primero, tenemos 12 hechos que son los que han sido ordenados en el auto de enjuiciamiento que pasen a juzgamiento, pero para una mejor comprensión de estos hechos, voy a esquematizarlos en un primer aspecto que van a ser las circunstancias fácticas que tienen relación con los delitos contra la administración pública. Ese va a ser el primer gran bloque de presentación de los hechos. En ellos están imputadas las personas acusadas de Susana María del Carmen Villarán de la Puente y Domingo Arzubialde Elorrieta. Esas dos personas en esta condición de acusados por esos delitos. Y en este primer aspecto, en este primer gran bloque que anuncio, presentaré, tiene relación con 3 aspectos fundamentales que abordaré. El primero son los actos de concertación con la empresa Odebrecht. Ahí podríamos poner un primer capítulo a este título, que tiene relación con la concesión del proyecto Rutas de Lima. Este proyecto Rutas de Lima son los que abordan los hechos 2 y 3 del auto de enjuiciamiento. Repito, hechos 2 y 3, proyecto Rutas de Lima. La calificación principal ahí es colusión agravada. Un segundo capítulo de este primer título que tiene que ver con el delito contra la administración pública es los actos de concertación con la empresa OAS. Es el segundo capítulo y que tiene que ver con la concesión del proyecto Línea Amarilla. En este capítulo están los hechos referidos al hecho número 4, es decir, según el auto de enjuiciamiento, el hecho 4 va a abordar OAS, también por el delito de colusión agravada. Y un tercer capítulo de este título tiene que ver con los actos de concertación con la empresa Graña y Montero por la concesión del proyecto Vía Expresa Sur. Según el auto de enjuiciamiento, el hecho número 5, y que tiene que ver con el delito de colusión. Es decir, ya tenemos definidos los 3 capítulos, Odebrecht, OAS, Graña y Montero, simplemente para hacer un recuento, para que ustedes tengan mejor ubicación, hechos 2 y 3, Odebrecht, hecho 4, OAS, y hecho 5, Graña y Montero. Un segundo bloque o segundo título va a tratar sobre las circunstancias fácticas del delito de lavado de activos agravado en organización criminal. Y ahí también lo he dividido en capítulos, o en subpartes si ustedes gustan. El primero tiene que ver los hechos 6
y 7. Como ustedes mejor conocen, señores magistrados, toda actividad de abuso, como es la corrupción, en el caso planteado, genera ganancias. La actividad criminal previa, entonces ya la anuncié en este primer título. Entonces, los actos de corrupción del proyecto Rutas de Lima, que son los delitos contra la administración pública, viene a ser la actividad criminal previa, por ende ya la tengo presentada. Y en los hechos 6 y 7 vamos a abordar los pagos, es decir, cómo los pagos, los activos ilícitos, se terminan blanqueando sobre el dinero que les entregó la empresa Odebrecht. Ese es el primer capítulo de este segundo título, hechos 6 y 7. El segundo capítulo, también de este título de lavado de activos, son los hechos 8 y 9 del auto de enjuiciamiento, y nuevamente las actividades de abuso, de corrupción generados dentro del proyecto Línea Amarilla, delitos contra la administración pública, que son los pagos que realiza OAS, que generan los activos que finalmente se blanquean, corresponden a esos hechos 8 y 9. Y dentro de esa misma lógica, el tercer capítulo, el hecho 10, tiene que ver con el proyecto Vía Expresa Sur, es decir, los pagos que realiza Graña y Montero para que el dinero luego los acusados procedan a realizar los actos de blanqueamiento. Voy a hacer ahora sí mención de cada uno de los acusados y los hechos que se les atribuye numéricamente según el auto de enjuiciamiento. Había solamente anunciado a la señora Susana María del Carmen Villarán de la Puente en el delito contra la administración pública. Ella también está imputada por delitos de lavado de activos en los hechos 6, 7, 8, 9 y 10 que acabo de presentar. También está, según el orden del auto de enjuiciamiento, en cuarto orden, según el auto de enjuiciamiento, Gabriel Prado Ramos, hecho 6. Según el auto de enjuiciamiento, en quinto lugar, Marco Hugo del Mastro Vecchioni, hechos 6 y 8. En sexto orden, Cecilia Victoria Lévano Castro de Rossi, hechos 6 y 8. En séptimo orden, Guillermo Adolfo Lorri Ramírez, hechos 6 y 8. Octavo, Jorge Antonio Torres Padilla, hechos 6 y 8. Noveno, Daniela Maguiño Ugarte, hechos 6 y 8. Décimo, María Julia Méndez Vega. Bueno, todavía no está incluida, pero hago simplemente referencia porque seguramente haré mención de ella, pero está en el hecho 6 y 8. En decimoprimer orden, según el auto de enjuiciamiento, Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, hechos 6, 7, 8 y 9. Decimosegundo, Óscar Ricardo Vidaurreta Izaga, hechos 6 y 8. Juan Carlos Becerra Jara, hechos 7 y 9. José César Castro Jo, hechos 7 y 9. Mónica Yanina Pozo Palomino, hechos 7 y 9. César Simón May Rojas, hechos 7 y 8. Marco Antonio Ceballos Bueno, hechos 6, 7, 8, 9 y 10. Freddy Jesús Chirinos Castro, hecho 10. Y Felicita Graciela Cárdenas, hecho 9. Todas estas personas naturales acusadas por delito de lavado de activos en los hechos antes mencionados. Las personas jurídicas, delito de lavado de activos, en primer orden, según el auto de enjuiciamiento, Momentum, Ogilvy y Mother S.A., hechos 6, 8 y 10. Chirinos y Salinas Asociados SAC, CHISAC, hecho 10. Asociación Amigos de Lima Metropolitana, hechos 6, 8 y 10.
SMR Construcción S.A., hecho 9, Constructora, Consultor y Servicios Generales Generación S.A., hecho 9, Rentable S.A.C., hecho 7 y 9, Minshare, hecho 9, y Diálogo Vecinal, hecho 7 y 9. Un tercer aspecto, o un tercer título, vienen a ser los otros delitos. Y ahí abordaré el hecho 1, según el auto de enjuiciamiento, que son los aspectos fácticos del delito de asociación ilícita y el agravante de organización criminal para el delito de lavado de activos. ¿A quiénes se les imputa? Eso lo abordaré cuando haga ya la exposición fáctica del hecho para una mejor comprensión. Y el hecho 11 y 12, ya para concluir, la presentación fáctica versa sobre los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, la calificación principal, o alternativa falsedad genérica, solamente a la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente y Marco Antonio Ceballos. Bien, ahora sí presento los hechos, quería hacer el esquema de lo que va a narrar la presentación el día de hoy. Vamos con los hechos contra contra la administración pública, en efecto. Y presentaré primero el hecho 2, que tiene que ver con los hechos relacionados con la empresa Odebrecht. Y hay que ponernos en el contexto de la revocatoria municipal, que es una consulta popular que se le hace al pueblo de Lima para determinar la continuidad o no de quien ejerce el cargo en la alcaldía. En este caso, nos referimos al proceso de revocatoria que se dio entre el 31 de octubre del año 2012 y que finalizó el 17 de marzo del año 2013. Bueno, dentro de ese proceso de revocatoria es que se gesta el contrato para la concesión del proyecto Rutas de Lima. La acusada, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, era alcaldesa de la ciudad de Lima, elegida en el año 2011 y que debía culminar su periodo en el año 2014. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones convoca a este proceso, cuya consulta popular de revocatoria se iba a llevar a cabo el 17 de marzo del año 2013, con lo que generó la preocupación en quien en ese momento era alcaldesa de la ciudad de Lima, es decir, de la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Para lo cual gesta la campaña de la no revocatoria o no a la revocatoria, es decir, la utilización de paneles, publicidad, medios, redes, mítines, para lograr convencer al pueblo de Lima que no debía ser revocada. ¿Cómo es que en este escenario interviene Odebrecht? En este proyecto que les había hecho mención. En el proyecto vial Rutas de Lima, que viene a ser en buena cuenta el objeto del delito, ya que estamos en este primer título o gran parte de inicio de la presentación de los hechos. Porque Susana María del Carmen Villarán de la Puente pacta con Odebrecht y le otorga los peajes de la ciudad de Lima a la empresa Odebrecht. La Municipalidad de Lima, que recaudaba los peajes a través de su empresa municipal EMAPE, a partir de este concierto ilícito, se los entregan a la empresa
Odebrecht, y en buena cuenta será esta empresa la que se encargará de recaudar los peajes de los ciudadanos y ciudadanas de Lima que circulen por las vías de la Panamericana Norte y Sur, vías que cuando se da este pacto estaban construidas y en operación. Para eso hay que tener en cuenta algunos antecedentes al respecto. Ustedes conocerán en este juzgamiento las actas de sesión de Consejo Municipal y seguramente tendrán presente la del 9 de junio del 2011. ¿Y por qué hago referencia a esa acta de sesión municipal en especial? Porque la acusada alcaldesa, en ese momento, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, señaló lo siguiente y que consta textualmente en el referido documento municipal. Ella dijo: el impacto de la iniciativa de Odebrecht será muy positivo para la ciudad. Este proyecto era una iniciativa privada. Es decir, Odebrecht lo presentó a la gestión de la señora alcaldesa bajo la denominación de Proyecto Vías Nuevas de Lima. Y el 3 de mayo del año siguiente, es decir, del año 2012, la Municipalidad Metropolitana de Lima declara de interés ese proyecto que Odebrecht se los presentó. Ustedes conocerán, como les he indicado, los acuerdos de Consejo Municipal y el 825, verán ustedes, la firma de la alcaldesa Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Ese mismo año, el 18 de septiembre del 2012, también conocerán ustedes el acuerdo de Consejo Municipal 1623, en donde se aprueba esta iniciativa privada de Odebrecht, Vías Nuevas de Lima, y se le encarga la conducción de este proceso al acusado Domingo Arzubialde Elorrieta, que en ese momento ya tenía el cargo de gerente de la inversión privada. Es decir, la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente le encarga este proceso a su coacusado. Y el 9 de enero del 2013, ya en curso el proceso para la revocatoria, se suscribe el contrato de concesión entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, representada por Domingo Arzubialde Elorrieta, gerente de inversión privada, acusado en este juzgamiento, y la empresa Rutas de Lima, representada por Guillermes Borges de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira Neto. Por 30 años, en la modalidad de asociación público-privada autosostenible, para operar y mantener vías existentes de Panamericana Sur, entre Javier Prado y el acceso a Pucusana, 54 kilómetros aproximadamente. Panamericana Norte, viaducto elevado Avenida Javis al acceso a Ancón, 34 kilómetros aproximadamente. Es decir,
los ciudadanos y ciudadanas de Lima que tenían que transitar por estas vías, ahora pagarían un peaje a Odebrecht. En los distritos de Santa Rosa, Ventanilla, Puente Piedra, Los Olivos, Independencia, Coma, Santa Anita, Tevitate, Lurigancho, Chaclacayo, San Borja, Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pocusana. Y Odebrecht además de recaudar dinero, haría la ampliación de la avenida Ramiro Prialía Huachipe y la carretera central e intercambios viales. El 17 de marzo del 2013 indiqué que se llevó a cabo entonces la consulta popular de la revocatoria. Y ese es el objeto de prueba en este juzgamiento. La concertación que hubo entre, por un lado, los intraneus, ya lo dije, la alcaldesa de Lima, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, en la que interviene el gerente de inversión privada, Domingo Arzubial de Lorrieta. Pero también en estos actos participó el hoy fallecido gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez. Y estos actos se llevaron a cabo con los representantes de la empresa Odebrecht, con el superintendente de dicha empresa, Jorge Enrique Simões Barata, y Raúl Ribeiro Pereira Neto, gerente de Rutas de Lima. La contraprestación es que Odebrecht diera un pago ilícito de $3 millones. Y a cambio, Susana María del Carmen Villarán de la Puente y otros les darían los peajes de la ciudad de Lima. Para lo cual realizan las siguientes irregularidades en los actos de este proceso administrativo. Adelantan la adjudicación de la concesión de una manera inusual y célere. Y procuran evitar la competencia de otros postores. Ejecutan la concesión y aprueban el cierre financiero antes de que haya un cambio de gestión municipal. ¿Quiénes vendrán al juicio oral a afirmar lo que vengo presentando? Jorge Enrique Simões Barata. Él les va a decir: José Miguel Castro Gutiérrez, en el primer trimestre del año 2013, se presenta a las oficinas de Odebrecht y solicita el dinero para la campaña de la revocatoria. Susana Villarán, según dice Jorge Enrique Simões Barata, me llama agradeciéndome. Luego acordamos que $2 millones se paguen en el Brasil por intermedio de Garreta y $1 millón se le diera a José Miguel Castro Gutiérrez para gastos locales. Ustedes podrán observar en la actuación de la prueba documental algo que es innegable.
el vínculo entre la acusada, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, con los funcionarios de la empresa Odebrecht. Porque ustedes verán fotografías en donde se demuestra que era una asidua concurrente a las feolladas o feolladas. Ustedes verán esas fotografías. ¿Para qué requerían el dinero? Como lo había adelantado, entre noviembre del 2012 a marzo del año 2013, estaba en curso esta campaña del proceso de la revocatoria y por lo tanto convocan al publicista Felipe Belisario Vermus o mejor conocido en ese ambiente como Luis Fabre. A este juicio vendrá Salomón Lerner Guitis, que indicará: la propia Villarán solicitó que se convoque a Luis Fabre para que organice la campaña del no a la revocatoria. En la reunión que organizo, les dirá Lerner Guitis, se presenta Susana Villarán con José Miguel Castro. También Jorge Barata les dirá a ustedes, complementando lo dicho, que del dinero solicitado por la exalcaldesa, los $2 millones, se pagaron al publicista Luis Fabre por intermedio de Valdemir Garreta. Y ustedes escucharán el nombre de Valdemir Fabio Pereira Garreta. Valdemir Garreta es una persona que es ya conocida porque también participó como jefe de la campaña del ex candidato presidencial y luego presidente Ollanta Humala en el año 2011. Y a este juicio vendrá, en efecto, Valdemir Fabio Pereira Garreta, representante de FX Comunicação, que dirá: recibí $2 millones de Odebrecht para la campaña de la no revocatoria de Susana Villarán. La propia Susana Villarán me indicó que José Miguel Castro se iba a encargar de esa campaña. También vendrá a este juicio oral Luis Fabre. Él, en su condición de testigo, les dirá que estuvo en Lima por la campaña de la no revocatoria y que se reunía con Susana Villarán. Les dirá también a ustedes: la campaña de la no revocatoria la dirigía la propia Susana Villarán. Les dirá además: los $2 millones se pagó a través de Valdemir Garreta. Además, porque a este juicio vendrán las personas que han participado en esta campaña de la no revocatoria, organizada, dirigida y jefaturada por la acusada. Es decir, ante ustedes se presentarán, por ejemplo, en calidad de testigos, Anel Tausen, Marisa Glave y otras personas del círculo cercano a la exalcaldesa, y les dirán: las decisiones vinculadas a Luis Fabre lo decidía Susana Villarán y Miguel Castro Gutiérrez. ¿Cómo se distribuyó el dinero? Ya lo dije, $2 millones para Valdemir Fabio Pereira Garreta durante la campaña de la no revocatoria. $1 millón para
la organización criminal que se formó a través de José Miguel Castro Gutiérrez, que en el segundo bloque, en el segundo título de la presentación fáctica, ustedes lo van a descubrir, que registraba su identificación con el codinome Budián, que era la forma como la empresa Odebrecht en su departamento de sobornos o del departamento de operaciones estructuradas o en la caja 2 registraba los pagos ilícitos. Y este registro era para asegurarse que la exalcaldesa no sea revocada. ¿Qué hizo? La siguiente pregunta es, ¿qué hizo Susana María del Carmen Villarán de la Puente? ¿A cambio? Bueno, ya les había anunciado. Colocaron al acusado Domingo Arzubialde Elorrieta como gerente de promoción de la inversión privada. Es quien finalmente va a suscribir este contrato de concesión el 9 de enero del año 2013 y ustedes tomarán conocimiento de un aspecto fundamental, crítico, pero que se va a ir reproduciendo en el siguiente capítulo que tiene que ver con la empresa OAS. Es decir, hay una misma modalidad criminal que es identificable. Es decir, gestan estos actos, estos contratos. ¿Sí? ¿Me quiere decir, sí, señor director? Sí, al aludir en todo caso, pues estamos en un tema de imputación, ¿no? Señalar en todo caso que se trata de una presunta organización criminal, ¿no? Pues estamos en temas de imputación, ¿no? Respeto su posición, simplemente si usted me lo permite también, creo que eso también ya es algo de conocimiento. Esta es la certeza a la que ha llegado la Fiscalía y eso está amparado en la casación, una de las casaciones tantas que tiene la Corte Suprema. Sabemos que es la postulación que tiene el Ministerio Público y finalmente ustedes son los que van, a través de la actuación de prueba, llegar al convencimiento de los hechos. Y se entiende que es en esa condición en que lo estoy presentando. Pero no se preocupe, señor director de debates, con el objeto de poder llevar a cabo, adecuaré la presentación de mi alegato a lo que usted me está indicando. Adelante, doctor. No se preocupe. Indicaba de que la modalidad criminal de esta presunta organización criminal y que ustedes la van a identificar es que tanto para este contrato que les estoy presentando con la empresa Odebrecht y que luego presentaré en el caso de la empresa OAS, incurren en el mismo procedimiento, es decir, evaden obtener la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, suscriben el contrato de concesión en transgresión del artículo 9.3 del Decreto Legislativo 1012, que era un requisito legal para proceder en este caso de asociaciones público-privadas. Es decir, se firmó un contrato de concesión otorgándole los peajes de la ciudad de Lima a Odebrecht sin una opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas. Y a este juicio va a venir Gabriel Dali Turkey, director general de Políticas y Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, a decirles a ustedes, la municipalidad no solicitó la opinión del MEF para que se firme el contrato de concesión y no debió firmarse. ¿Pero qué opinaba la entonces alcaldesa de la ciudad de Lima, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, respecto
a su gerente, Domingo Arzubial de Lorrieta. Ustedes lo conocerán cuando se dé lectura al acta de Consejo Municipal del 3 de mayo del año 2012. Ella señalaba de él lo siguiente: se trata de una persona de muy alto nivel y que ella misma había constatado su profesionalismo, conocimiento y capacidad de trabajo. Domingo Arzubial de Lorrieta firma el contrato de concesión de una manera no solamente ilegal, como lo he indicado, sino se aceleraron los procedimientos para darle los peajes a Odebrecht y se probará con, a este juicio vendrá, Carlos Ramón Noda Llamada, gerente de asuntos jurídicos de la municipalidad, José Oviedo Lira, coordinador de proyectos de la misma gerencia de Arzubialde, y les dirán a ustedes en este juzgamiento: nos solicitaron que saquemos rápido ese proyecto. Y además, porque se va a aprobar, porque acaban a venir peritos. Ana María Guamán Barrios, Susana Luis Miranda, vendrán auditores de la Contraloría, Jessica Heiner Bocanera de Bernuy, Wilder Villegas Pérez, Luis Francisco Tomasini Oré. Vamos ahora sí al hecho 3. Y seguimos con Odebrecht y seguimos con su ya concesión Rutas de Lima. Porque ingresamos ahora al proceso de elección municipal. Lo anterior fue la no revocatoria. Ahora estamos en la elección municipal del año 2014, que se iba a llevar el 5 de octubre de ese año, y la señora alcaldesa de Lima, que había anunciado que no iba a postular a la reelección, decide presentarse cuando ésta se convoca el 24 de enero de ese año. Y por lo tanto vamos a presentar a ustedes que hubo también concertación, porque la acusada, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, quería reelegirse. Y para ello buscaba dinero para la campaña. Y por el otro lado, Rutas de Lima, Odebrecht, quería asegurar la continuidad del cobro de peajes en la concesión Vías Nuevas de Lima, en el que intervienen en su representación de Rutas de Lima Raúl Pereiro Neto, Felipe Ferreira Neves. Y el monto entregado para esta campaña va a ascender en 3.390.439.38 soles o 1.193.816.68. Esta cifra en soles o en dólares se va a canalizar, aunque lo complementaré también en la segunda parte, por el pago por obras sobrevaloradas. Odebrecht, que ya controlaba los peajes de la ciudad de Lima a través de su empresa Rutas de Lima, va a comenzar a subcontratar a la empresa constructora, consultora y servicios generales Generación S.A., a la sazón representada por el también acusado César Mey Rojas. César Mey Rojas le iba a brindar servicios de mantenimiento
a las vías concesionadas. Es decir, la Municipalidad de Lima le entregó las vías a Odebrecht y Odebrecht ahora le entrega el mantenimiento de las vías a una empresa de César May. Y bajo este esquema que se ideó, Odebrecht, o Rutas de Lima, le iba pagando a César May. Pero pagos que en muchos casos eran sobrevalorados o trabajos que no existían, que eran ficticios. Y ese dinero que recolectaba César May se lo entregaba a los acusados José Miguel Castro Gutiérrez, que era el fallecido del círculo íntimo de la alcaldesa Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Porque a este juicio oral van a venir colaboradores eficaces que se van a identificar ante ustedes, que le van a decir: el acusado César May, por encargo de José Miguel Castro, se contacta con Raúl Pereiro Neto para indicarle que firmen contratos sobrevalorados con Rutas de Lima, que era Odebrecht, o contratos por servicios simulados o ficticios, y que ese dinero cobrado luego se lo diera a José Miguel Castro Gutiérrez. Y así ustedes tomarán conocimiento no solamente de quienes se han arrepentido de sus delitos, sino también podrán ver ustedes los contratos de prestación de servicios y suministros 056 del 12 de agosto del 2014 por un valor de 4.244.325 soles y 4 facturas giradas a nombre de Rutas de Lima. El contrato de prestación de servicios y suministros 060 del 11 de marzo del 2015 por 4.247.097.42 soles y 6 facturas a nombre de Rutas de Lima. En algunos casos sobrevalorados, en otros casos simulados y en otros casos ficticios, y que por propia boca de quienes han intervenido les dirán a ustedes que todo esto fue gestado para que sea el vehículo contable en el cual Odebrecht egresaba el dinero de su contabilidad para la campaña de Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Y que César May prestó su estructura societaria para captar ese dinero. A este juicio van a venir peritos para informarles a ustedes sobre la ruta del dinero que se utilizó en este caso. ¿Qué ganó Odebrecht? ¿Qué ganó financiando la campaña de reelección? Sostener su contrato de concesión que le implicaba poca inversión, recuperación de su capital y aumentar sus ganancias en corto plazo en una concesión que le habían dado por 30 años. ¿Cuál es el perjuicio que se le ocasionó? Acá van a venir auditores, ya lo había anunciado Bocanegra, Tomasini, Villegas, me van a decir a ustedes: no se aplicó una penalidad de 642.482.97 dólares por inobservaciones a la obra de retorno del Puente Chillón.
no se aplicaron penalidades por 2.075.220. Es decir, le van a decir a ustedes, técnicos en la materia, que se afectó a la población, se afectó al pueblo de Lima, porque le restringieron su derecho al libre tránsito, cerrando, bloqueando vías públicas, como es el caso de los vecinos de Puente Piedra, que no tuvieron un acceso alternativo. Procedo con el hecho 4. Como ya lo he indicado, el hecho 4 tiene que ver con otra empresa brasileña. Es decir, para no ser reiterativo en algunos conceptos, retiremos de nuestra mente Odebrecht y coloquemos OAS. La modalidad va a ser la misma. Los actores van a ser los mismos. Solamente cambian el extraneus y el dinero recibido. El proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. Vamos con los antecedentes. Este era un contrato de concesión que se firmó el 19 de noviembre del 2009 en la gestión de quien era alcalde de la ciudad de Lima, Luis Castañeda Locio, y la empresa Línea Amarilla SAC, LANSAC, o lo que viene a ser en buena cuenta OAS. ¿Cuál era el objeto de este contrato de concesión? La operación y mantenimiento de la vía de evitamiento entre Javier Prado y Óvalo Javich y la construcción de una autopista, modalidad de vía de evitamiento, por el cauce del río Rímac hasta la avenida Morales Duárez, una obra de 7.5 kilómetros aproximadamente y un plazo de concesión de hasta 30 años. Esto es lo que encontró la señora Susana María del Carmen Villarán de la Puente cuando accedió a la alcaldía de Lima. Como ya lo había indicado, ella accede al cargo en el año 2011. Y ustedes van a tomar conocimiento del acta de acuerdo del 20 de mayo del 2011. Es decir, a los meses nomás que se sentó en el sillón municipal. Y en ella, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el representante de OAS, o Alfredo de Asís Ribeiro Filo, se comprometen a una adenda para ampliar la concesión de 30 a 40 años. Es decir, a los meses que Susana María del Carmen Villarán de la Puente ingresa a Palacio Municipal, ya se estaba estructurando cambiar ese contrato de concesión y darle más años a OAS. A cambio, Línea Amarilla, como se denominaba el proyecto, tenía que denominarse Proyecto Vía Parque Rímac. ¿Por qué? Y ahí ustedes van a conocer el aspecto subjetivo de la acusada. Porque Susana María del Carmen Villarán de la Puente consideraba que el color amarillo se asociaba a el exalcalde Luis Castañeda Locio. Así consta en el acta de sesión de Consejo Municipal del 2 de julio del año 2011, en donde la exalcaldesa, alcaldesa en ese momento, dejó constancia de lo siguiente: el nombre de Línea Amarilla tiene una connotación bastante negativa. Hemos logrado tener una muy buena relación con la empresa.
¿Cuál es el hecho acusado entonces? Que cuando el Jurado Nacional de Elecciones convoca a este proceso de consulta de la revocatoria para el 17 de marzo del año 2013, Susana Villarán, exalcaldesa, alcaldesa en ese momento, pues se presenta con su proyecto de la no revocatoria. Entonces, el objeto de probanza en el juzgamiento será el acuerdo colusorio entre la empresa OAS y la referida exalcaldesa para materializar la adenda 1 al contrato de concesión. ¿Qué les prometió OAS? 3 millones de dólares bajo el siguiente esquema. 1 millón de dólares en efectivo a Luis Ernesto Cornejo Rotalde, acusado, por indicación de José Miguel Castro Gutiérrez, persona de íntima confianza de Susana María del Carmen Villarán de la Puente. 1 millón de dólares que se entregaría a Óscar Ricardo Vidaurreta por indicación de José Miguel Castro Gutiérrez, este último de la íntima confianza de Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Y 1 millón de dólares para la publicidad de Valdemir Flavio Pereira Garreta, por indicación de José Miguel Castro Gutiérrez y Susana María del Carmen Villarán de la Puente. ¿Cómo se probará? A este juicio oral van a venir los funcionarios de OAS, Walfredo de Asís Ribeiro Filho. Dirá lo siguiente: José Miguel Castro Gutiérrez, a nombre de la alcaldesa, lo cita en la gerencia municipal. En ella participa la alcaldesa Susana Villarán y nos hablan de los riesgos de la revocatoria. José Miguel Castro Gutiérrez nos solicita 3 millones de dólares para la revocatoria. A este juicio oral vendrá Leonardo Fracasí Costa. Dirá: recibimos la orden de Walfredo de Asís Ribeiro Filho para que se proceda con el pago de los 3 millones de dólares para el proceso de la revocatoria. Luego, José Miguel Castro Gutiérrez nos indica a quiénes debíamos entregar el dinero. Asimismo, a este juicio oral vendrán colaboradores eficaces que se identificarán ante ustedes y que les dirán: en el caso de Luis Ernesto Cornejo Rotalde, OAS entregaba dinero en sobres, dejándolos en la oficina de la empresa OLGV. Luego, Luis Ernesto Cornejo Rotalde, conocido como Lucho, iba a las oficinas de la empresa a recogerlo. Vendrán colaboradores eficaces que se van a identificar ante ustedes y les dirán, en relación a Óscar Ricardo Vidaurreta Izaga, se facturaron o utilizaron facturas de la empresa de Vidaurreta, Momentum, OLGV y Mother para que OAS envíe el dinero. Le dirán en relación a José Aldemiro Piñero Filho lo siguiente: José Piñero se reunía con el publicista Valdemar Garreta en Sao Paulo para coordinar el cronograma de pagos para la campaña de la no revocatoria. Y en una reunión que hubo en Palacio Municipal, la propia alcaldesa Susana Villarán agradeció
a José Aldemiro Piñero Filo, Leao Piñero, por el aporte de campaña. Tanto fue el agradecimiento que luego de no ser vacada, viajó con José Miguel Castro Gutiérrez a Río de Janeiro, Brasil, para reunirse con Leao Piñero en el restaurante Fazenda en Ipanema. ¿Qué ganó OAS? Lo anuncié, la adenda 1, firmada el 13 de febrero del 2013. Nuevamente, como lo había adelantado en los anteriores casos, por la municipalidad interviene el acusado Domingo Arzubialde Elorrieta, gerente de promoción de inversión privada. Por la empresa Línea Amarilla, SAC André Gavina Bianchi, gerente general, y Wu John Lee, apoderado. Se amplía, ya les he indicado, el plazo de la concesión de 30 a 40 años. ¿Qué se hizo a cambio? O más bien, ¿cómo es que termina favoreciendo Susana María del Carmen Villarán de la Puente a OAS? Con la suscripción de esta adenda. Y nuevamente, como ocurrió con Odebrecht, la adenda se firma sin la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, con un incumplimiento de un requisito legal establecido en el artículo 9.3 del Decreto Legislativo 1012, que tiene imperio legal en relación a las asociaciones público-privadas. Es decir, sin opinión técnica, se le dio a Línea Amarilla la concesión hasta 40 años. Porque a este juicio oral va a venir Giancarlo Marchesi Velázquez, director general de Políticas y Promoción de la Inversión Privada, MEF, para presentar los informes que presentó en su oportunidad y decir: la municipalidad no solicitó al MEF opinión técnica alguna. Y ya les había anunciado cuál era la opinión de Susana María del Carmen Villarán de la Puente, de el gerente Domingo Arzubialde Elorrieta, nuevamente en el acta del 3 de mayo del año 2012, en donde ella lo calificaba como un profesional de alto nivel, profesionalismo, conocimiento y capacidad. ¿Qué más hizo la alcaldesa a cambio? Cambió la naturaleza de la concesión de una autosostenible a una cofinanciada. Porque ustedes, por propia expresión de los técnicos, van a conocer cómo en esta adenda 1 se incorpora obra que no estaba estipulado en el contrato de concesión. Se incorpora el proyecto Río Verde y obras de integración urbana, es decir, darle más dinero a OAS en esta concesión. Es decir, inversión por obras ascendía de 480 millones de dólares a 561 millones de dólares. Las nuevas obras iban a ascender hasta 81 millones de dólares en algo que no estaba en el contrato. ¿Qué más hizo Susana María del Carmen Villarán de la Puente a cambio? Con la adenda 1 eliminó el metropolitano. El metropolitano por la vía de evitamiento, es decir, el sistema de corredores segregados de buses de alta capacidad COSAC. El contrato estipulaba
que OAS le diera a la ciudad de Lima un nuevo metropolitano. La exalcaldesa, pensando en su propio interés, eliminó con esta adenda esa posibilidad. El resultado: cero transporte público masivo en Lima. La consecuencia: más carros, más combis y por lo tanto más peaje que pagar para la empresa OAS. A este juicio oral vendrán peritos que le van a afirmar ustedes la eliminación del COSAC o el proyecto del metropolitano de 16 kilómetros constituye una irregularidad, porque el COSAC fue un factor de competencia para adjudicar la concesión. ¿Qué más hizo Susana María del Carmen Villarán de la Puente con esta adenda 1? Acuñó un concepto que no tuvo y no tiene amparo legal: los eventos especiales, es decir, que OAS podía demandarle a la municipalidad que le pague todos los gastos que no estuvieran previstos en el contrato de concesión, y con ello se iba aumentando por consecuencia la tarifa del peaje. En este mismo hecho, ahora ingresamos a las elecciones municipales del 2014, que se llevaron a cabo el 5 de octubre del 2014. La misma fórmula. OAS da 4 millones de dólares e intervienen Susana María del Carmen Villarán de la Puente, su gerente municipal en aquel entonces, José Miguel Castro Gutiérrez, para favorecerla a la empresa en un trato directo. Y a este juicio oral van a venir colaboradores eficaces que se van a identificar ante ustedes, que le dirán: José Aldemiro Piñeiro Filo, Leao Piñeiro, en una reunión en el Westin, cena con José Miguel Castro Gutiérrez y este le pide 4 millones de dólares para la campaña de Susana Villarán. En una cena en donde presenciaron Valdemir Garreta, Leonardo Fracasí, Damián Moreno, entre otras personas. Cena que ocurrió en julio de ese año. ¿Cómo se entregó el dinero? Uno de los funcionarios de OAS, Leonardo Fracasí, utiliza la empresa del acusado César Simón Mey Rojas, la empresa Consultor y Servicios Generales. ¿Qué es lo que gana OAS en este trato directo? Acá van a venir auditores de la Contraloría que les van a indicar a ustedes el aumento del peaje como consecuencia de haberse utilizado una fórmula distinta de reajuste al establecido en el contrato, obteniéndose un beneficio para el concesionario de hasta 28.982.386.72 dólares. Este concepto de eventos especiales, sin amparo legal, tuvo como consecuencia el aumento del peaje para que le paguen los gastos a la empresa, como el siniestro que ocurrió durante la construcción del túnel debajo del río Rímac. La integración de estas obras urbanas y ese mentado proyecto Río Verde
en donde la municipalidad se obliga a pagar 74.500.000 dólares. Y la eliminación del COSAC o del Metropolitano. Nuevamente, como ocurrió con la empresa Odebrecht durante la gestión de la alcaldesa Susana María del Carmen Villarán de la Puente, igualmente ocurre con la empresa OAS, poca inversión, recuperación de su capital y aumentar las ganancias a corto plazo. El hecho 5. Acá tiene que ver Graña y Montero. Y acá nos ubicamos en el proceso de revocatoria municipal, marzo del 2023. ¿Cuáles eran los antecedentes? Había un proyecto vial. La obra vial de 4.6 kilómetros aproximadamente de longitud que tenía que ir entre la Avenida República de Panamá y la Panamericana Sur. Y el 3 de julio del 2012, a través de un acuerdo de Consejo Municipal, se declara de interés la iniciativa privada. ¿Qué solicitaron a Graña y Montero? 200.000 dólares, nada más. José Miguel Castro Gutiérrez, en su calidad de gerente municipal, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, a José Alejandro Graña Miró Quesada, porque a este juicio oral vendrá José Alejandro Graña Miró Quesada para indicarles a ustedes. Ellos tenían una deuda de 200.000 dólares con el Canal 4 por la campaña de la no revocatoria y querían que los Graña les pague la deuda. Y nos dijeron, así como Odebrecht y OAS nos están apoyando para la campaña. A este juicio oral también vendrá el primo Hernando Alejandro Graña Acuña a decirnos: José Miguel Castro, en presencia de Óscar Vidaurreta y Saga, nos pide que le paguemos la deuda del Canal 4 por la no revocatoria. ¿Cómo se canalizó este pago? A través del acusado Óscar Ricardo Vidaurreta y Saga, porque utilizó facturas de su empresa Momentum, OGB Mother, para que Graña y Montero justifique esa salida del dinero de manera contable. Y ustedes tomarán conocimiento de los correos electrónicos entre Óscar Ricardo Vidaurreta, los Graña, en donde sostenían las conversaciones, enviaban las facturas, por ese motivo. Y el 8 de agosto del año 2013 se firma el contrato de concesión del proyecto Vía Expresa Sur, o conocido como VESUR. ¿Entre quiénes? Nuevamente, los mismos actores. Domingo Arzubial de Lorrieta, gerente de la inversión privada, y por la concesionaria Vía Expresa Sur, la empresa de los Graña, Luis Fukunaga Mendoza y Gonzalo Ferraro Rey. ¿Cómo se justificó la salida? Y acá es lo que ustedes van a advertir, no solamente por los testigos, sino porque también a la lectura de la documental van a caer ustedes en la cuenta de lo siguiente. Que intencionalmente se deja la cláusula 13.7 en el contrato de concesión del proyecto Vía Expresa Sur, VESUR, que era una cláusula de publicidad. ¿Qué implicaba esta cláusula de publicidad? Lo que le van a informar los testigos a ustedes. Que Graña iba a hacer su asesoría comunicacional con la empresa Chirinos y Salinas Asociados Chisac del acusado Freddy Jesús Chirinos Castro. Y por el otro lado, Susana María del Carmen Villarán de la Puente
a través de José Miguel Castro Gutiérrez, buscarían al acusado Óscar Ricardo Vidaurreta Izaga para que haga facturas de su empresa Momentum Ogilvy Mather. Es decir, para que estas dos últimas empresas pudieran sostener el vínculo contractual entre ambas y así se pueda justificar la salida de dinero sin dejar rastros de que este era para la campaña de la alcaldesa en ese momento. Y así ustedes van a tomar conocimiento de la factura del 13 de agosto del año 2012 de Chisac, en donde le factura $210,158 a Graña. Luego ustedes van a conocer el cheque de Chisac, que $100,000 lo gira a nombre de Momentum Ogilvy Mather, porque a este juicio oral van a venir, por ejemplo, Javier Fernando Fajardo Añorga, gerente financiero de Momentum Ogilvy Mather, y les va a decir a ustedes, se giró una factura a Chisac, pero no se realizó ningún servicio. ¿Qué ganó Graña? Bueno, se firmó el contrato por 40 años con un sistema de peaje electrónico que no estaba proyectado, pero de la misma manera como ocurrió en los casos anteriores, sin la opinión favorable del MEF. Es decir, con una omisión del cumplimiento del artículo 9.3 del Decreto Legislativo 1012, es decir, sin opinión técnica. Y a este juicio oral va a venir el testigo experto, Antonio Figueroa Vila, que les va a decir a ustedes que se iba a recaudar peaje sin ejecutar el 65% de la obra. Es decir, Graña, como ocurrió con Odebrecht, como ocurrió con OAS, iba a tener poca inversión, recuperación de su capital y aumentar sus ganancias en corto plazo. El perjuicio. Acá van a venir auditores de la Contraloría y peritos que le van a decir a ustedes, se ha advertido en estos proyectos un patrón de favorecimiento indebido que le generó un grave perjuicio patrimonial al Estado. En el informe de autoría 303-2017, cuando se examine a quienes lo han elaborado, le van a indicar a ustedes un perjuicio patrimonial por el incumplimiento del contrato de concesión, originó un beneficio al concesionario de hasta 22.982.386.72. Por el paso a desnivel superior en la avenida Morales Duárez, que fue suspendida sin ejecución y se reemplazó por un paso inferior, y por lo tanto mayor costo de obra y un perjuicio patrimonial de 9.198.297.78. Por una fórmula de reajuste de la tarifa distinta al establecido en el contrato, un perjuicio económico de $1.214.000. Por el informe contable 1/2021, elaborado por los peritos, por lo que significó el trato directo, el reconocimiento de gastos, pérdidas, implicó un exceso de compensación a favor del concesionario por un importe de 4.906.189 soles. Por el informe 309-2018, concluye que no se aplicó una penalidad de 642.482.97 dólares, ocasionó un perjuicio patrimonial. Todo esto obviamente que está detallado en la acusación y en el auto de enjuiciamiento. Hasta que he terminado la primera parte. Ahora entraría a lo que viene a ser el delito de lavado de activos, pero entiendo que me darán un receso porque también el cuerpo ha llegado también a su límite y necesito 5 minutos. Bien,
Son 10 de la mañana, 28 minutos. Vamos a retomar y hacer el receso también para todos, un tanto descansar. 10:40.